Bienvenidos a Salud en Equilibrio, su espacio dedicado a la salud en gastroenterología, una rama muy importante a nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria. En este podcast, está dedicado a estudiantes de medicina, médicos generales, especialistas en formación y especialistas en gastroenterología. Y para nosotros, Grupo Equilibrio, es un placer poder compartir nuestros conocimientos y el de otros invitados con ustedes. Hoy estoy súper contenta porque tengo el honor de tener conmigo como invitada al doctor Marlon Rojas. Es un gran amigo de toda la vida y además es compañero, colega y cofundador de la Clínica Equilibrio. Y hoy vamos a hablar un tema muy bonito en el que el doctor Rojas es especialista. El doctor Rojas es un conocido gastroenterólogo. Él tiene énfasis en su práctica clínica en lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal y además tiene un amplio conocimiento de los trastornos funcionales del tracto digestivo. Bienvenido, Marlon. Muchas gracias, Carlos. Sé que es un honor poder participar en estos espacios y poder compartir el conocimiento con las personas que nos escuchan. Bueno, muy bien. Vamos a entrar de una vez al que es el tema. Marlon, ¿cómo definirías lo que es el reflujo gastroesofágico? ¿En qué consiste? Claro, el reflujo gastroesofágico es una condición en la cual hay un paso anormal del contenido gástrico hacia el esófago. Recordemos que en la fisiología normal, cuando deglutimos, ese bolo de alimento pasa del esófago hacia el estómago y debe seguir su vía anterógrada hacia el intestino, pero en este caso definimos reflujo cuando más bien ese contenido alimenticio se devuelve del estómago hacia el esófago y eso eventualmente puede generar ciertos síntomas. Marlon, y el reflujo es súper frecuente, por lo menos yo lo he visto en nuestra práctica clínica que montones de personas vienen por reflujo, pero ¿hay algún estimado de cuánta población padece de reflujo? Sí, eso creo que es una pregunta muy importante. Digamos, si nos basáramos en decir solamente reflujo, yo diría que toda la población en algún momento su vida va a tener reflujo en algún momento, pero eso no es lo mismo que decir que tienen enfermedad por reflujo. En este caso, si nos basamos en el término de lo que significa enfermedad por reflujo, que como dijimos es cuando hay síntomas molestos, frecuentes, que afectan calidad de vida o ya hay complicaciones, podemos decir que eso cambia dependiendo del tipo de población. En nuestra población latinoamericana más o menos se estima, incluso con las prevalencias más altas a nivel mundial, que puede llegar a ser hasta un 33% de la población que llega a tener enfermedad por reflujo en algún momento de la vida. Eso cambia, por ejemplo, si lo comparamos con población de origen africano o población de origen oriental. De hecho, la población oriental tiene una incidencia de reflujo mucho más baja, pero claramente ahí tienen que ver otros factores como la alimentación y también como el biotipo de la persona. Digamos, las personas delgadas tienen mucho menos prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico y la población latinoamericana, como le decía, pues en este momento se considera la población en el mundo que tiene más enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí, porque por lo mismo, ¿verdad? Tenemos también los índices más altos de sobrepeso y obesidad. Exacto. Sí, es un gran problema. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿qué siento yo para poder decir, mira, estoy padeciendo de reflujo o ya se me está haciendo, como vos decías, ¿verdad? Estos síntomas se están dando tan frecuentes que ya le puedo poner el nombre de enfermedad. Claro, esta pregunta es súper importante porque digamos que la mayoría de gente asocia reflujo únicamente con la sensación de agruras, ¿verdad? Y eso claramente está bien porque sí, las agruras es el síntoma más frecuente del reflujo. Sin embargo, nosotros podemos clasificar los síntomas de reflujo como síntomas típicos o síntomas atípicos. Los síntomas típicos son 3, que son las agruras. El otro síntoma que se considera típico es lo que llamamos nosotros en medicina regurgitación, que regurgitación es que se nos devuelve no ácido, sino comida, ¿verdad? La persona siente que la comida le llega hasta la garganta y no está mediado por una arcada, no es un vómito, es simplemente que la comida se devuelve. Solita. Y el otro síntoma típico es el dolor, ¿verdad? Usualmente es un dolor que el paciente percibe en el centro del tórax, en el pecho, pero es muy importante tener en cuenta que a veces el dolor se irradia a las mandíbulas, al cuello, y eso es una forma también de presentación del reflujo típico. Y luego están los síntomas atípicos, que aquí nos encontramos de todo, porque digamos es interesante que el reflujo en realidad puede dar muchos síntomas y muchas veces el paciente tiene síntomas que no los ha podido asociar con reflujo. Y a veces hay pacientes que solo tienen síntomas atípicos y no los típicos y por lo tanto no piensa que puede ser reflujo. ¿Cuáles son esos síntomas atípicos? La tos,
¿verdad? Que usualmente es una tos nocturna, es una tos seca, en el sentido de que el paciente es una tos que no produce flemas, es una tos como irritativa. Lo otro que es común que se presente es la disfonía, ¿verdad? Que es cuando se nos pone la voz ronca, ¿verdad? Y casi siempre es que el paciente amanece con la voz ronca. Otro síntoma muy común que lo escuchamos mucho de nuestros pacientes es lo que conocemos como carraspera, que es como esa sensación, la gente lo describe como que tienen una flema o que tienen una mucosidad en la garganta, que tienen que pasar en ese proceso, estar aclarando la voz, que usted los ve, ¿verdad? Otros síntomas también atípicos del reflujo es el asma. Interesantemente, hay muchos casos de pacientes que tienen asma inducida por reflujo. Casi siempre es un asma que se presenta cuando hacen actividad física y esa actividad física favorece que les dé reflujo y en ese momento empiezan a tener síntomas de asma o durante el ejercicio. Otros síntomas atípicos pueden ser, por ejemplo, la hipersensibilidad dental, ¿verdad? Porque el reflujo puede llegar a la boca y producir que se pierda, que se erosione el esmalte de los dientes y nos puede dar hipersensibilidad dental. Y, digamos, también es importante considerar que el reflujo puede producir también sensación de que nos cuesta tragar o que la comida se nos queda atascada en alguna parte. Y ya otras asociaciones menos importantes son, por ejemplo, pacientes que tienen sinusitis inducida por reflujo o incluso puede llegar a afectar hasta el oído cuando hay compromiso a nivel de lo que es la garganta, ¿verdad? Y eso eventualmente, secundariamente, puede afectar las trompas de Eustaquio y afectar el oído. Pero esas son asociaciones menos probables, ¿verdad? No, y en eso que vos decís es tan cierto en la práctica porque pues pareciera fácil diagnosticar el reflujo, pero a veces el paciente que tiene síntomas atípicos, o sea, los menos frecuentes, ya es un paciente que no se imaginaba que tenía reflujo y a lo mejor ya ha ido a consultas con varios especialistas y perfectamente se puede confundir con otros trastornos, como decías, con el asma, con una otitis, con problemas de alergia, ¿verdad? A nivel de garganta, y entonces ha usado otras medicaciones que no le han servido. Y resulta que lo que andaba ahí detrás era pues el reflujo. Y hay otra cosa que yo creo que es importante que nos ayudes a discutir y a poder explicar a todos los que nos ven. Muchas veces los pacientes vienen con el diagnóstico de una esofagitis y eso pues suena como muy itis, ¿verdad? Muy inflamado. Entonces tal vez yo quisiera que hablemos un poquito qué es la esofagitis y qué la puede causar y qué relación tiene con el reflujo. Sí, de hecho, digamos, es un diagnóstico bastante común en las endoscopías, en las gastroscopías que hacemos. Podemos decir que hasta 7 a 10% de los pacientes pueden llegar a tener esofagitis en algún momento. Esofagitis es una de las complicaciones del reflujo, que es básicamente cuando nosotros vemos lesiones en el esófago inducidas por el reflujo. Son, como decirlo popularmente, son como quemaduras inducidas por el ácido, que nosotros las clasificamos en severidad, ¿verdad? Y es muy importante aclarar que a veces el paciente que tiene esofagitis incluso puede llegar a no tener síntomas, ¿verdad? Interesantemente se ha visto que el mismo reflujo puede dañar las terminaciones nerviosas que nos permiten percibir el reflujo y en casos muy severos de esofagitis a veces encontramos que el paciente no tiene ningún síntoma. El paciente vino por otra causa y en la gastroscopía de pronto vemos una esofagitis muy intensa y el paciente ni siquiera lo percibe. Entonces sí, creo que es importante tener claro que la esofagitis es como la quemadura que induce el ácido en el esófago y que eventualmente se manifiesta principalmente por dolor en el pecho y eventualmente también la sensación de que la comida se nos queda atascada mientras comemos. Claro, y eso es muy importante porque también eso nos puede orientar, si tenemos el diagnóstico de esofagitis, por cuánto tiempo darle, ¿verdad? Cuando decidimos dar un tratamiento médico, pues nos ayuda mucho también a orientarnos por cuánto tiempo dárselo. Claro. Pero bueno, al final la gente dice, bueno, pareciera que el reflujo no es algo tan grave, ¿verdad? No es tan peligroso, pero ¿hay algún síntoma o hay algún riesgo, digamos, un poquito más importante o mayor, más grave de tener reflujo? Claro. Sí, esta pregunta es muy importante. Acabamos de hablar de lo que es la esofagitis, ¿verdad? Que es la complicación más frecuente del reflujo, pero también hay que tener en cuenta que el reflujo puede dar otras complicaciones. Dentro de ellas existe una condición médica que se llama esófago de Barrett.
El esófago de Barrett es cuando cambia la piel que recubre al esófago internamente, que es como un mecanismo de adaptación que hace el organismo para defenderse del reflujo. El problema es que ese esófago de Barrett es una condición en la cual hay un aumento del riesgo de llegar a padecer cáncer de esófago. Estamos hablando de que el riesgo aumenta más o menos 0.5% por año. Estamos hablando, digamos que en 10 años ya hay un 5% de riesgo de cáncer de esófago cuando ya se diagnostica el esófago de Barrett. Y todavía aún más cuando ese esófago de Barrett evoluciona a otras lesiones precancerosas como es la displasia. Entonces sí es muy importante tener claro que una de las complicaciones del reflujo es el cáncer de esófago, ¿de acuerdo? A través de estos mecanismos que conversamos. Y es importante tener claro, digamos, que uno no trata el reflujo, uno no da recomendaciones para el reflujo únicamente para evitar la molestia, es para evitar las complicaciones principalmente. Otra de las complicaciones importantes del reflujo es que puede llegar a producir lo que conocemos como una estrechez en el esófago o una estenosis esofágica, que es cuando la misma inflamación y la cicatrización que genera la inflamación va disminuyendo el diámetro interno del esófago y provoca que la comida se nos atasque. Que eso eventualmente puede llegar a ser muy molesto, puede llegar a ser muy peligroso y que el tratamiento de eso es bastante complejo. Hay que empezar a dilatar el esófago y es un proceso que es peligroso, complejo, entonces es de las cosas que claramente queremos evitar. Y las otras cosas que debemos tomar en consideración, otras posibles complicaciones, es las complicaciones que afectan las cuerdas vocales, ¿verdad? Que eventualmente el reflujo puede producir una lesión ya a largo plazo de nuestras cuerdas vocales, lo cual afectaría la voz. Y también, eventualmente, en casos muy severos, el reflujo puede llegar a afectar incluso los pulmones, ¿verdad? Y hay enfermedades pulmonares inducidas por reflujo. Entonces, por eso yo siempre insisto que el reflujo, la gente tiende a restarle mucha importancia, pero el reflujo, considerando todas estas posibles complicaciones, no es algo que debamos tomar a la ligera. Claro, totalmente de acuerdo. Y además, lo que citabas antes, que a veces hay pacientes que tienen muy afectado el esófago cuando uno les hace la gastroscopía y resulta que ellos no tenían tanta molestia o era algo muy puntual, o más bien sentían que era en el pasado que les daba más y ahora ya no tanto. Y nos podemos llevar sorpresas. Básicamente, ¿verdad? El diagnóstico de reflujo lo hacemos con la clínica, con los síntomas que el paciente pues, nos da cuando viene a la consulta, pero sí que hay otros exámenes, otros estudios que nos pueden ayudar a ahondar un poquito más en la enfermedad y que nos van a orientar también sobre el tratamiento que tenemos que darle a esa persona. Claro, eso es un tema, digamos que tal vez es un poquito controversial en cuanto al manejo y en cuanto al diagnóstico, porque eventualmente hay guías que recomiendan que uno pueda hacer el diagnóstico basado en la parte clínica y entonces uno puede dar tratamiento y ver si el síntoma se le quitó, probablemente sí era reflujo, ¿verdad? Eso sería una forma, como nosotros llamamos en medicina, una prueba terapéutica. Si tiene una molestia y le doy un tratamiento, si le quita, probablemente sí es lo que yo pensaba, ¿verdad? Sin embargo, hay estudios que han demostrado que muchas veces que el paciente mejora, no era reflujo lo que tenía, sino otra condición como gastritis o que tenían una úlcera, o a veces es el mero efecto placebo de estar tomando un tratamiento que los hace sentir mejor. Entonces, realmente, en una población como la nuestra, donde hay una alta prevalencia de cáncer gástrico, realmente uno no debería, digamos, como posponer mucho la decisión de hacer una gastroscopía, porque la gastroscopía nos podría ayudar eventualmente para hacer el diagnóstico inicial, nos ayudaría también para detectar si hay alguna complicación, nos puede ayudar y algo que es muy útil, ¿verdad? Que no hemos mencionado, que es muy, muy importante, que es detectar la presencia de una hernia hiatal. Recordemos que la hernia hiatal es un defecto que se produce en el diafragma, en el cual nosotros tenemos un orificio que es por donde pasa el esófago para unirse con el estómago. Si ese orificio se hace más amplio de lo normal, entonces el estómago se sube a través de ese orificio y eso es lo que llamamos una hernia hiatal y es muy común que encontremos hernia hiatal en nuestros pacientes con reflujo. Pero resulta que a veces son hernias pequeñas que no tienen gran relevancia, pero de pronto nos encontramos un paciente con una hernia muy grande, ¿verdad? Y eso, digamos, es algo que usualmente requiere una corrección quirúrgica para poder resolver los síntomas del paciente, ¿verdad? Entonces, es importante que casi siempre nosotros para empezar el abordaje del paciente hacemos una gastroscopía y en una persona mayor de 45 años ni siquiera hay que ponerlo en duda. De todos modos, ya a nuestra población le toca empezar gastroscopía a los 45 años y así podríamos empezar el abordaje.
Que te interrumpa, y como vos decís, y muchas veces estos pacientes no solo tienen reflujo, resulta que vienen acompañados de gastritis y una úlcera y todo, entonces al final es un examen que nos da mucha información y el paciente pues desgraciadamente generalmente no tiene solo un trastorno, ¿verdad? Sí, pasa mucho que, digamos, por ejemplo, que el paciente consultó por reflujo y le hicimos la gastroscopia por reflujo y de pronto nos encontramos que tenía algo más. Entonces, claramente en una persona de 45 años o más, ni siquiera hay que cuestionarse el beneficio de la gastroscopía. ¿Y hay algún otro examen, aparte de la gastro, algo más que nos sirva para el diagnóstico del reflujo o para ahondar más en la enfermedad? Claro, esa pregunta es muy importante porque, como les mencionaba ahorita, el abordaje inicial casi siempre lo hacemos primero con una gastroscopía, pero hay que tener en cuenta que hasta el 30% de la gente que tiene reflujo, incluso reflujo severo, tiene gastroscopía normal, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertos hallazgos de la gastroscopía que uno los ve y uno dice, es reflujo, ¿verdad? Ya no hay nada más que buscar, ¿verdad? Si encontramos una esofagitis importante, si encontramos una estrechez en el esófago, si encontramos esófago de Barrett, etcétera, ya tenemos diagnóstico de reflujo, ya no hay que hacer nada más. Pero si el paciente no cumple con ninguno de estos criterios y uno sigue pensando que puede tener reflujo, el paciente se puede beneficiar de hacer otros exámenes. ¿Cómo cuáles? Principalmente dos estudios que estamos practicando, que son lo que es la manometría esofágica y otro examen que se llama una pHmetría esofágica. La manometría es una prueba que más que todo está enfocada en detectar cuál es la posible causa del reflujo. Si será que la válvula no está funcionando bien, que no tiene un tono suficiente para evitar el reflujo, si es que la válvula está fallando, si es un problema de motilidad, de contracción del esófago, o si serán las dos cosas, ¿verdad? Que perfectamente pueden estar presentes al mismo tiempo. Y la otra utilidad que tiene la manometría en este contexto es que eventualmente es una prueba que se necesitaría para cuando consideremos que un paciente pueda requerir una operación antirreflujo, que ahorita vamos a hablar de eso, para poder saber cuál paciente es candidato y cuál paciente no es candidato a la operación. Esa sería principalmente la utilidad de la manometría. ¿La manometría qué es? Es un estudio donde se introduce una sondita por la nariz que llega hasta el estómago y luego vamos a hacer un proceso de algunas pruebas que le hacemos al paciente. Ponemos al paciente a tragar y podemos ver el comportamiento que ocurre durante los tragos, podemos medir la presión en reposo, podemos también medir cómo es la reserva del funcionamiento del esófago, etc. Y de esa manera poder entender qué es lo que está fallando en ese paciente. Ahora, si yo quiero hacer una prueba que me dé un diagnóstico definitivo de reflujo, digamos, lo más confiable que hay es una prueba que se llama una pHmetría, ¿de acuerdo? La pHmetría igual es una sondita que se introduce por la nariz, se fija en el esófago. Esa sonda va adherida a un dispositivo que tiene la capacidad de medir todos los eventos de reflujo que ocurren en el paciente. Este sí es un estudio 24 horas, el paciente se va con la sonda puesta y tiene que comer normal, hacer un día normal, digamos, de lo que acostumbra hacer. Y luego ese dispositivo tiene la capacidad de decirnos cuántos reflujos tuvo en 24 horas, cuánto tiempo estuvo con un nivel de acidez elevado. Y algo muy importante de esta prueba también es, por ejemplo, si el paciente tiene tos y yo quiero saber si la tos es por reflujo, cada vez que el paciente tose marca un botón y de esa manera yo puedo ver si temporalmente coincide que esa tos coincide con un evento de reflujo, ¿verdad? Que eso nos hace, digamos, nos permite valorar la relación de un síntoma con reflujo. Entonces creo que es una prueba muy útil, digamos que es como la prueba estándar para detectar si un paciente tiene reflujo o no, y que es especialmente útil si la gastroscopía es normal y yo sigo pensando que el paciente tiene reflujo. Claro. No, y como, o sea, es un examen realmente muy interesante, como vos decís, y súper completo, y ahí pues ya es como santa palabra, ¿verdad? Para saber si hay reflujo o no, porque como vos lo decís, es un examen que va a medir el pH que hay en el esófago, ¿verdad? Y ver si realmente, bueno, sabemos que el reflujo gastroesofágico es por disminución del pH a nivel del esófago, por ácido, y entonces la pHmetría nos va a decir efectivamente qué pasó con el pH, digamos, en el momento que el paciente siente el síntoma, ¿verdad? Sí, y lo bueno de esta prueba es que ya está estandarizada, digamos, ya sabemos
cierto número de reflujos se considera anormal. Sabemos que lo normal no es tener 0 reflujos, siempre tenemos una cantidad de reflujos, pero cuando excede cierto nivel sabemos que eso no es normal. Otra de las formas que medimos es cuánto tiempo pasa el esófago con un nivel de acidez importante. Eso también hay parámetros de lo que se considera normal, de lo que se considera alterado, y también con respecto a la relación de un síntoma o no con reflujo. Ok, no, estamos clarísimos. Y ahora pues lo importante que la gente también quiere saber, ¿cómo tratarse el reflujo? O sea, ¿pueden hacer las personas algo en su casa o hay que recurrir a otras opciones de tratamiento? ¿Qué nos recomendás? Sí, esa pregunta es importante. Nosotros, digamos, si yo escogiera 100 pacientes con reflujo, ¿verdad? Más o menos encontraría algo así. 10 de esos 100 pacientes probablemente no ocupen tratamiento, probablemente con solo hacer ciertos cambios de estilo de vida van digamos, a presentar una mejoría significativa. Con respecto a los cambios de estilo de vida, tratamiento y las opciones de cirugía y todo esto, podríamos decir que si tuviéramos 100 pacientes que tienen reflujo, más o menos un 30%, o sea, 30 de esos 100, logran controlar los síntomas únicamente con cambios de estilo de vida. Y yo me incluyo dentro de esos pacientes, ¿verdad? Ya sé, ahorita vamos a hablar cuáles cambios, ¿verdad? Pero sí, digamos que un 30% no requieren tratamiento. Diríamos que más o menos 60 de esos 100 pacientes, o sea, un 60% se controlaría con los cambios de estilo de vida más tratamiento. De los que entran en este grupo, hay unos que requieren tratamiento todos los días y hay otros que requieren tratamiento en forma intermitente, digamos que tal vez no tienen síntomas todos los días, pero sí con cierta frecuencia. Y podríamos decir que 10 de cada 100, o sea, el 10% más o menos, puede llegar a requerir un procedimiento antirreflujo, que existen procedimientos endoscópicos y quirúrgicos, pero que en nuestra práctica en Costa Rica realmente tenemos poco acceso a procedimientos endoscópicos, entonces muchos de esos pacientes terminan haciéndose procedimientos quirúrgicos para ya sea corregir una hernia natal o un reflujo que se ha vuelto refractario a tratamiento. Exacto, bueno, no, o sea, por dicha, la mayoría de las personas tenemos opciones bastante accesibles, ¿verdad?, de tratamiento. Y al final, si tuvieras que darle un consejo a una persona con reflujo, ¿cuál sería? Sí, tal vez para ahondar en el tema, digamos, de lo que son las recomendaciones de estilo de vida, podríamos decir que lo más importante es que pierdan peso, ¿verdad? Que el reflujo es directamente proporcional al peso, más peso, más reflujo, y eso es matemática pura, ¿verdad? Es muy importante que las personas eviten comer antes de acostarse, que no se acuesten llenos, lo ideal es que esperen 2 a 3 horas después de la última comida, que eviten ciertas comidas que ya está muy claro que producen reflujo, como es todo lo que tenga cafeína. Importante también que eviten las bebidas alcohólicas, que eviten comidas que tengan alto contenido de grasa, que eviten lo que es cualquier producto que tenga menta, como los chicles, los confites, los tés de menta, que sabemos que también pueden producir reflujo. El chocolate también puede ser un factor. El consumo de pimienta, el consumo de cítricos, por ejemplo, alguna comida que lleve mucho limón, eventualmente también puede producir reflujo. Y este tipo de comidas debemos evitarlas principalmente en la tarde y en la noche para que no nos dé reflujo nocturno. Otra recomendación que damos es evitar usar ropa ajustada, eventualmente usar una cuña en la cama para que el cuerpo no quede totalmente horizontal mientras se duerme, que son recomendaciones que han mostrado algún grado de eficacia. Con respecto ya a lo que es tratamiento médico, el tratamiento lastimosamente no cura el reflujo. El tratamiento lo que hace es controlarlo. Hay que entender que el reflujo es una enfermedad crónica, como ser hipertenso o diabético, y el tratamiento lo que hace es controlar el síntoma. Ahora, como les decía, no toda la gente que tiene reflujo todos los días, tal vez no ocupemos tomarlo siempre, pero los medicamentos que se usan para eso, que llamamos inhibidores de bomba de protones, realmente no curan el reflujo, lo que hacen es quitarle la acidez al reflujo, ¿verdad? Entonces eso nos quita mucho de los síntomas, pero realmente el reflujo no desaparece, ¿verdad? Entonces por eso igual hay que alimentarse bien y todo lo que mencionamos ahorita. Y como les decía, si yo tomo tratamiento al pie de la letra y llevo todas las recomendaciones que mencionamos ahorita y no mejoro, no queda más que operarse, ¿verdad? Que es una solución que digamos, podría llegar a resolver cuando nos hemos vuelto refractarios a tratamiento.
Ahora, específicamente, ¿cuál sería mi recomendación? Si yo tuviera que escoger una recomendación, y mucho en nuestra población que hay una alta tendencia al sobrepeso y a la obesidad, mi recomendación sería perder peso. Claro. Y les digo, digamos, porque lo he visto mucho en la experiencia de mis pacientes, que a veces perder 3, 4, 5 kilos es más que suficiente para que los síntomas cedan, y si vuelven a ganar el peso, el reflujo vuelve otra vez. Y si ganan más, todavía les va a dar más reflujo. Entonces, sí, yo diría que probablemente esa sería tal vez la recomendación más importante, evitar el sobrepeso y la obesidad, que sabemos que está directamente relacionado con el reflujo. Me parece súper bien ese consejo, porque yo creo que es el consejo casi que de oro. Si vos haces eso, todo va de la mano, ¿verdad? Bajas de peso porque modificaste tu dieta, generalmente dejaste todo eso, todos esos vicios que dijiste ahora, los quitaste y fuiste más consciente de tu alimentación, manejaste mejor el estrés, haces actividad física, o sea, todo. Entonces tenés mejores hábitos de sueño, de comida, de todo, ¿verdad? Entonces yo creo que es un consejo súper valioso y pareciera muy básico, pero a veces se nos olvida. Sí. Pero bueno, yo creo que llegamos al final del programa y estoy súper agradecida con vos. Realmente que nos has dado una cátedra buenísima de lo que es reflujo y que compartiste pues todos tus conocimientos, y pues podemos ver que sos un experto en el tema. Entonces, pues no, agradecerte muchísimo. Y para todos que sepan, si quieren más información, ¿verdad? Pueden visitarnos en nuestra página www.Grupo Equilibrium, y además en nuestras redes también aparecemos como Grupo Equilibrium, y pues en nuestra clínica ahí pues contan con varios especialistas, todos en gastroenterología, y bueno, también con el doctor Rojas, que siempre está pues muy anuente a pues darles la atención necesaria. Y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.